hoy en este seminario, en esta nueva iniciativa del CED, que cuenta con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, que siempre nos acompaña y nos apoya en este tipo de iniciativas muy importantes, precisamente en este momento, en el contexto de la discusión constitucional. Como ustedes saben, el Centro de Estudios del Desarrollo ya desde hace bastante tiempo, bastante años, viene abordando el tema constitucional. El año pasado desarrollamos un ciclo también con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, que concluyó con un libro que presentamos en marzo de este año, precisamente con 19 artículos, cuyo título es Diálogos Constitucionales, contenidos para un nuevo pacto social en Chile. Y este año hemos decidido realizar nuevamente un ciclo de seminarios que también concluirá con un libro que presentaremos a fin de año, en esta ocasión en materia constitucional, pero enfocada a la distribución del poder político y territorial. Nos parece que esta parte es muy importante, sobre todo en la discusión de la nueva constitución. Como ustedes saben, la constitución contiene una serie de derechos y deberes, pero también una parte orgánica muy importante. Y parte de eso va a ser abordado en este ciclo de seminarios que vamos a realizar este año. Vamos a abordar justicia constitucional, eh, descentralización, tipo de gobierno y Congreso Nacional, y partidos políticos, que es el seminario que nos convoca el día de hoy. Desde el CED hemos afirmado a través de diversos estudios y trabajos y seminarios que hemos realizado la importancia de los partidos políticos para la democracia, la importancia para la calidad de la democracia. Y en ese sentido resulta muy importante este seminario precisamente en el marco de la discusión sobre una nueva constitución. Vamos a discutir en este seminario la forma en que se abordan en las constituciones los partidos políticos, hacer un análisis crítico precisamente de cómo están abordados los partidos políticos en nuestra constitución, realizar algunas propuestas sobre la forma en que debiera abordarse en la constitución, pero también sobre el rol de los partidos políticos durante el proceso constituyente. Una de las funciones clásicas de los partidos políticos es mediar precisamente entre la sociedad civil y el Estado, servir de interlocutor. Y esa función clásica, tradicional de los partidos políticos ha sido puesta en duda probablemente por una serie de acontecimientos en nuestro país que han ido quitándole legitimidad a los partidos políticos. Como les decía, desde el CED afirmamos la importancia de los partidos políticos como instituciones políticas, más allá del juicio crítico que uno pueda realizar de los actuales partidos políticos. Los partidos políticos importan para la democracia, son parte importante de la estabilidad democrática, y de eso nos vamos a conversar, nos vamos a referir nuestros expositores el día de hoy en este seminario que hemos titulado precisamente Partidos políticos en la nueva Constitución. Esto solo a modo de introducción. Quiero agradecer a nuestros expositores y expositoras que nos acompañan el día de hoy, César Valenzuela, María Cristina Escudero, Rodrigo Arellano. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar de este nuevo seminario del Centro de Estudios del Desarrollo. Muchas gracias a la Fundación Konrad Adenauer por el apoyo que nos otorga para la realización de este ciclo de seminarios y las distintas iniciativas que estamos realizando. Y nada más que eso, Javier, así que muchas gracias y mucho éxito en este seminario. Vale, gracias Claudio Pérez, que es el director ejecutivo del CET, ¿cierto? Le quiero dar la palabra ahora en representación de la Fundación Konrad Adenauer a Leonardo Fernández. Adelante. Muchas gracias, Javier. Gracias, Claudio, por la invitación. Gracias por la iniciativa. Un año más por parte del CED a trabajar junto con la Fundación Konrad Adenauer. Quiero darles la bienvenida en nombre del representante de la Fundación en Chile, Andreas Klein, a esta actividad. Agradecerles a César Valenzuela y por supuesto también felicitarlo por la elección, a María Cristina y a Rodrigo, también felicitarlo por la elección como concejal. A Rodrigo lo conozco de la Universidad del Desarrollo, donde estoy teniendo un magíster en políticas públicas, así que conozco la buena pega que vienen realizando ahí. Me gustaría decir
tres cosas de la Fundación Konrad Adenauer. En primer lugar, bueno, para aquellos que no nos conocen, nosotros somos una fundación política alemana cercana a la Unión Demócrata Cristiana, la CDU alemana, partido popular de centro, que cree en los consensos de sectores más conservadores hasta sectores cercanos a la centroizquierda, como la socialdemocracia, pasando por los verdes, pasando por los liberales. Un partido que ha tenido líderes como Konrad Adenauer, como Ludwig Erhard, el padre del milagro económico alemán, como Helmut Kohl, un actor importante de la reunificación alemana, y por supuesto el partido de Angela Merkel, que seguro todos conocemos. Por todo esto, por supuesto que nosotros queremos los partidos políticos. Es uno de los objetivos como fundación política, no solo en Alemania, sino en el resto del mundo, en nuestras más de 115 oficinas que tenemos en el mundo, promover el trabajo con los partidos políticos y, por supuesto, aumentar la confianza en los partidos políticos. Nosotros creemos que los partidos políticos son un actor clave en la interpretación de la demanda de la ciudadanía y en la canalización hacia los tomadores de decisión. Este rol no es, por supuesto, exclusivo. También tiene un rol importante la sociedad civil, la academia, los sindicatos, distintos actores. Pero creemos que los partidos políticos son un actor clave, por supuesto no exclusivo, pero clave al fin. Lo segundo que queremos decir, y un poco ya trayéndolo a Chile, es que en este momento vemos con cierta atención y de alguna forma preocupación la gran cantidad de independientes que están surgiendo. Eso, por supuesto, podríamos decir que por un lado es bueno, que se da entrada a ciertos grupos que nunca participaron, pero por otro lado vemos ciertos actores que ahora toman un rol independiente, algunas veces renegando de su pasado político o de los partidos políticos. Esto creo que hace un daño terrible a los partidos políticos, obviamente sigue como de alguna forma dinamitando la confianza de los partidos políticos, y por otro lado genera una fragmentación, especialmente en el Congreso, que puede llegar a hacer cada vez más difícil la toma de decisiones de políticas públicas amplias, con consensos que permitan tomar, como digo, políticas públicas que no solo sean con una visión de corto plazo, sino también de un mediano y largo plazo. Por último, como Fundación Konrad Adenauer, vemos este proceso constitucional y también las elecciones que hemos tenido a nivel local y lo que se viene a nivel de Congreso y de Presidente de la República como una oportunidad. Nosotros como Fundación vemos este tiempo como una oportunidad para promover ciertas ideas que nosotros intentamos difundir en distintas partes del mundo, como son, por ejemplo, la economía social de mercado, como son, por ejemplo, la descentralización, que las decisiones se tomen lo más cerca a las personas posible, especialmente en las alcaldías, en los consejos. Por eso es importante que hoy esté, por ejemplo, aquí Rodrigo, que los concejales tienen un rol importante en lo que tiene que ver con el contacto con la ciudadanía, y una economía social de mercado que tiene dos pilares que son importantes y que escuchamos que están en debate, que son la subsidiariedad y la solidaridad. Y nosotros como Fundación Política Alemana no vemos que esos conceptos sean exclusivos, que no tengan que ser uno u otro, sino que para nosotros son ambos. Tiene que haber subsidiariedad, y cuando la subsidiariedad no alcanza, tiene que haber un Estado y tiene que haber solidaridad. Esa es la visión desde la Fundación Konrad Adenauer y desde la Unión Demócrata Cristiana Alemana. Así que queremos aportar nuestras ideas en lo que tiene que ver con economía social de mercado, lo que tiene que ver con descentralización, lo que tiene que ver con medio ambiente, con una sociedad que establezca mayor cohesión social, con mayor crecimiento y con respeto al medio ambiente. Así que, dicho eso, de vuelta, agradecer a los invitados que están hoy aquí, agradecerle de vuelta a Javier, agradecerle a Claudio por la invitación, y invitarlos a seguir participando en las actividades,
a conocer más sobre la Fundación Konrad Adenauer a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. Muchas gracias. Gracias, Leonardo. El libro al que han hecho alusión algunos es este que está acá, Diálogos Constitucionales, Contenidos para un Nuevo Pacto Social en nuestro país. Es un libro que se puede descargar también de nuestra página web. Los invitamos a que puedan conocerlo. Bueno, me toca entonces presentar a los expositores que nos acompañan hoy. Es importante que ustedes sepan que nuestros expositores van a tener 20 minutos para presentar sus argumentos, sus puntos de vista. Entre medio ustedes pueden ir en el chat escribiendo preguntas, comentarios. Yo las voy a recopilar al final de las presentaciones de ellos para hacérsela a nuestros invitados. Así que sepan que también vamos a poder conversar con nuestros panelistas. En primer lugar va a estar María Cristina Escudero. María Cristina es abogada, tiene un doctorado en ciencias políticas y es también profesora del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Luego le va a seguir Rodrigo Arellano, también abogado. Él hoy es vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Como decía Leonardo también, es concejal electo por la comuna de Lo Barnechea y también tiene estudios, tiene un máster en acción política y participación ciudadana. Y junto con él va a estar César Valenzuela, es abogado también, es magíster en seguridad pública y recientemente electo constituyente por el Distrito 9, que comprende las comunas de Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca. Así que tenemos una súper buena representación, creo yo, que nos puede dar distintas miradas para la comprensión de los partidos políticos y el rol que pueden tener, ¿cierto?, en el nuevo texto constitucional. Entonces, le quiero dar la palabra entonces a María Cristina. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, primero que nada, la invitación tanto a Konrad Adenauer como a SED. Para mí, ¿verdad?, participar de estos diálogos creo que es fundamental en una sociedad que necesita discutir de todos los temas que van a estructurar nuestro futuro, ¿verdad?, y que son parte del proceso constituyente en el cual nos encontramos, así que cualquier aporte, ¿verdad?, que pueda hacer en esta construcción, muy feliz de participar. Voy a compartir una presentación. Un segundo. Esta presentación, ¿verdad?, y como se anticipaba al principio de esta reunión, de este seminario, es una mirada hacia la constitucionalización de los partidos políticos, ¿ya? ¿Cómo son tratados los partidos políticos en las constituciones, principalmente en Latinoamérica y más particularmente en Sudamérica, ¿ya? Voy a hacer una confesión, ¿verdad? Yo, si bien soy abogado de origen, soy más cientista política a estas alturas de mi vida, y la parte normativa, siempre los cientistas políticos las vemos como una variable dependiente, o sea, algo que explica un fenómeno político, que tenga alguna capacidad de explicar qué es lo que pasa en la realidad. Entonces, es un tema que empecé a investigar y a analizar en virtud de la invitación que me hizo SED a reflexionar sobre cómo
¿verdad? ¿Cuál la importancia de los partidos políticos en la Constitución? ¿Cómo abordar los partidos políticos en la Constitución? Entonces, voy a partir, ¿verdad?, con una introducción, un poco ajustándome a los 20 minutos, voy a hacer me voy a basar para esto, ¿verdad? Estoy haciendo un trabajo como paralelo en esto, en la investigación, pero también cuando empecé a investigarlo me encontré un texto muy interesante de Daniel Soato, pero de ideas del 2006 sobre constitucionalización de los partidos políticos, y uno de Danilo Dugesti, de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, que hablan de cosas similares, que es más nuevo, del 2017, y que se enfocan un poco en las dimensiones, en mirar cómo las constituciones han ido abordando la constitucionalización de los partidos políticos, cómo lo han ido trayendo a la Constitución, ¿ah? Entonces voy a hablar primero de antecedentes históricos generales, después voy a ver, ¿verdad?, el tratamiento, las dimensiones, las cosas que se ven en las constituciones, y voy a hacer un aterrizaje un poco a lo práctico y después algunas reflexiones ya más en mi terreno sobre la ciencia política, sobre algunos efectos y algunas otras cosas que debiéramos fijarnos en los partidos políticos, que son complementarias a esto como piedra angular del artículo preciso que dice partido político en la Constitución, ¿ya? Entonces, primero como antecedente, ¿verdad? La constitucionalización de los partidos políticos viene de la mano de la democratización. Entonces tenemos que principalmente se empiezan a incorporar los partidos políticos, a regular los partidos políticos desde la Constitución durante el siglo XX, y si queremos ser más exactos, después de la Segunda Guerra Mundial. El reconocimiento de los partidos políticos se hace en el entendido, después de los totalitarismos, ¿verdad?, y las experiencias no democráticas europeas, y también después vamos a ver que en Latinoamérica sigue más o menos el mismo rumbo, se considera que los partidos políticos son la piedra angular de la democracia, como tanto la puerta de entrada o los canalizadores de la voluntad ciudadana hacia los tomadores de decisiones, pero también en su rol de liderazgo y en su rol de agentes del gobierno, de protagonistas de las elecciones y otros roles relevantes. Entonces, el traer los partidos políticos a la Constitución fue una estrategia deliberada, no fue algo casual, fue algo que se pensó con el objetivo de darle el rol protagónico en las democracias, vamos a ponerle un apellido porque es lo que es lo de la época y en lo que estamos, que son las democracias liberales de la época, ¿ya? Entendiendo por esas democracias liberales, aquellas democracias que tienen a lo menos desarrolladas dos dimensiones, que son las dimensiones electorales y las dimensiones de limitación del poder, ¿no? Entonces, esta estrategia deliberada también se ve reflejada posteriormente en lo que es el desarrollo de las democracias latinoamericanas, ¿ya? Primero como un impulso en una época bien, yo diría, inestable, ¿ya?, del siglo XX, en el que surgen en distintos contextos, se van incorporando las normas de partidos en las constituciones, y que no tienen mucha duración, ¿verdad? Porque entre golpe y golpe, ¿verdad?, las constituciones no tienen demasiada vigencia, pero que va a adquirir una especial trascendencia para la época de las transiciones. Entonces, si nosotros miramos la constitucionalización en Sudamérica en particular, vamos a ver que en realidad es a mitad del siglo XX que empiezan a incorporarse, con la excepción de Uruguay. Ya siempre la excepción es Uruguay, los que estudiamos Latinoamérica siempre la excepción es Uruguay, y esta no es la excepción, ¿ah? Y Uruguay lo incorpora en la beta en que primero se incorporan los partidos políticos a la Constitución, que es su rol electoral, ¿ya?, especialmente para ponerle limitaciones, para ponerle alguna guía a cómo debe ser ejercido
o cómo pueden participar en igualdad de condiciones en las elecciones, ¿ya? Y también en Uruguay también es así, y esta experiencia de constitucionalizarlo fue importante porque visibilizó a los partidos políticos como importantes, los puso en un lugar en el cual se les pudo ir regulando más. En el fondo, al visibilizarlos también todo el Estado se pone en función bueno, si son tan importantes, entonces, ¿qué debemos hacer con los partidos políticos? Y de hecho, Uruguay va a ser uno de los primeros de los primeros países que va a incorporar el financiamiento público en su regulación, ¿no? Y bueno, y si vemos este cuadro, Chile incorpora a los partidos políticos en 1970 con el Estatuto de Garantía. Cuando en el triunfo de Salvador Allende, entonces el Estatuto de Garantías propuesto por la democracia cristiana para reunir la mayoría que finalmente le permitió ser presidente, reconoció a los partidos políticos amplios derechos y garantías, específicamente la libertad de expresión, de reunión y el acceso a los medios públicos de comunicación, haciendo un reconocimiento que en realidad con partidos, ¿verdad?, de oposición fuertes y reconocidos no tendría por qué haber un problema o las desconfianzas que se podrían generar. Y algo importante para nuestra legislación, porque después nos va a costar retomar esto, también se les declaró como una personalidad jurídica de derecho público, ¿no? Y también si miramos aquí los regímenes en los que aparecen o se constitucionalizan los partidos políticos, no son necesariamente solo en democracia, ¿verdad? Son en autoritarismo, en transición de autoritarismo a democracia, e incluso también hay, de acuerdo a algunos autores, democracias que concentran el poder durante su ejercicio, entonces están en un sistema un poco híbrido. Pero tenemos ahí cómo ingresan a la vida constitucional, ¿eh? Y ¿qué importancia tiene esto? Porque esa es otra pregunta que nos podemos hacer, sobre todo los cientistas políticos. Bueno, puede que no estén regulados, pueden tener una regulación legal los partidos políticos y tener un efecto importante también en su aporte a la vida democrática de una sociedad. Sin embargo, uno debiera valorar la incorporación de su regulación porque genera un doble vínculo entre el partido político y el Estado. Es la relación que se genera entre estos dos. Uno, porque le da un sitial, ¿ya? No es un sitial único, porque por lo general se comparte también con otras instancias. Por ejemplo, en Uruguay se le da mucha importancia a los partidos políticos, pero también a la participación ciudadana, y conviven en equilibrio, ¿ya? Entonces no es que ya lo dejamos en la Constitución, entonces acá solo la vida democrática se hace a través de los partidos políticos. Pero hay un reconocimiento ahí de su importancia, y por otro lado también se le da un rol al Estado en la gestión de los partidos políticos como un bien público para la democracia. Entonces, si el objetivo de haberlos colocado en la Constitución es vincularlo al Estado y que el Estado los pueda regular, ¿no? Bueno, otra importancia, otros factores que le dan importancia, esperen un segundo que me tapa aquí, otros elementos de importancia de su constitucionalización es que la Constitución se convierte en un referente para resolver las cuestiones de gestión vinculadas a los partidos políticos en los tribunales. En el fondo se vuelve reclamable si es que los partidos políticos hacen algo que no está de acuerdo a la Constitución, y no solamente a la norma puntual, sino a todo el ordenamiento jurídico que de ahí emana, ¿ya? Y también desde la Constitución se mandata a la legislación secundaria. Entonces no es en el momento de gestar una nueva Constitución, por ejemplo, en el caso en el cual estamos en la actualidad, el Poder Constituyente puede establecer cuáles son los aspectos mínimos
al menos los aspectos mínimos en los cuales los partidos políticos debieran estar regulados y el Poder Legislativo debiese regular en una ley, ¿eh? Y el hecho de la constitucionalización obviamente también tiene sus limitaciones, que era lo que yo decía, limitaciones explicativas, porque un partido político puede estar muy bien regulado en la Constitución, pero no necesariamente funcionar adecuadamente en la práctica a nivel empírico, ¿ya? Entonces tiene sus limitaciones, pero sin duda también las constituciones lo tienen con respecto a muchas más cosas que los partidos políticos, pero se vuelven un hito importante. La Constitución es una piedra angular de todo nuestro quehacer social, y por lo tanto no debiésemos obviarlo. ¿Qué se constitucionaliza? ¿Ya? Que es otra pregunta, ¿ya? ¿Qué debiésemos hacer? De acuerdo a distintos autores, yo aquí hice una tablita un poco resumiendo qué es lo que hay, lo que se puede observar en las constituciones, lo que se ve. Primero, como temas generales, ¿verdad? Se pueden repetir en la tablita de un lado y otro, pero unos son temas más generales. Por ejemplo, se pueden definir lo que son los partidos políticos, ese es un aspecto constitucionalizable, y su naturaleza jurídica. Aquí hay una diversidad en los ejemplos que podemos encontrar, no solamente en Latinoamérica. Yo me fijé más en Latinoamérica en todo caso, porque se les regula como instituciones de derecho público, pero también como asociaciones voluntarias con personalidad jurídica, sin mayores detalles, o como personalidad o como personas jurídicas de derecho privado. Otro aspecto son las funciones que tienen los partidos políticos. En la ciencia política, siempre cuando estamos observando, les damos muchas funciones a los partidos políticos, que cuando funcionan mal, bueno, la democracia también funciona mal. Principalmente le asignamos la función de representación, de participación, de competencia a cargos públicos, de formulación de políticas públicas, de formación para cargos públicos y de gobierno, de formulación de políticas públicas y de vigilancia del proceso electoral. Y son en el fondo el vínculo entre la ciudadanía y sus instituciones, un vínculo de doble vía, no solamente de la ciudadanía hacia las instituciones, sino al revés también. Otro tema constitucionalizable es la formación de los partidos. También se puede establecerse en la Constitución. Ahora, esto solo como puntualizando, puede estar en la Constitución. Hay otros países que tienen estos temas, tienen algunos de estos temas, no los tienen todos, y hay otras cosas que están en por ejemplo, las definiciones en una ley, ¿no? En cuanto a la formación de partidos, generalmente está establecido a partir del derecho de asociación, y puede incluir controles o condiciones para hacerlos posibles, para que se hagan posibles. Estos también pueden estar en la Constitución, y algunas inhabilidades, por ejemplo, para ser miembros de partidos políticos, o miembros de sus directivas, ¿verdad? O en su participación electoral, cuánto porcentaje para estar dentro o mantener su personalidad jurídica, etc. Y generalmente su formación está vinculada a ciertos principios y valores, que está en la columna del frente, pero generalmente está vinculada a valores de democracia, pluralismo, tolerancia, etc. Y un tema que es más reciente es el de democracia interna de los partidos, que también se ha ido incorporando a las constituciones como una forma de mejorar su funcionamiento. Un caso es el chileno, en que se incorporó elementos de democracia interna a los partidos a través del control que hace el CERVEL.
¿ah? Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que pasa con Chile después, pero esto también es un elemento que se ha ido incorporando a las constituciones latinoamericanas desde hace poco. Otras dimensiones concretas son los 5 principios... minutos quedan. Uy, ya, pensé que... Otros factores importantes son los principios y valores, ¿ya? Cuando se vincula a los partidos políticos a los principios y valores a los cuales debe tender, ¿ya? Generalmente relacionados con la democracia, derechos y obligaciones que tienen los partidos políticos, el derecho, la libertad, por ejemplo, a asociarse, y obligaciones de mantenerse dentro de los marcos democráticos. La estructura institucional, también se habla de la estructura institucional en algunas constituciones, especialmente sobre la incompatibilidad de sus afiliados, recursos públicos, el funcionamiento su vinculación con el funcionamiento electoral, y algunas reglas de control y regulación que se hacen referencia a otras instituciones que deben controlar sus actos o que deben delegarse al Poder Legislativo para regular, ¿ya? Para seguirse regulando, profundizar esta regulación. Yo voy a hablar, quizá voy a mencionar 3 países, pero para llegar a Chile luego voy a mencionar Argentina. Por ejemplo, un ejemplo de definición que está en Argentina, que tiene 15 menciones a los partidos políticos en su constitución, es que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático, su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta constitución, lo que garantiza su organización y funcionamiento democrático, la representación de minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos, el acceso a la información pública y la difusión de su idea, ¿verdad? Y el Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y la capacitación de sus dirigentes, ¿verdad? Y sigue, pero en el fondo ahí, en un inciso, ¿verdad?, tenemos un contenido muy potente de lo que se espera de los partidos políticos y a partir de eso de su regulación, ¿ya? También tiene normas relativas a su funcionamiento interno, ¿ya? Costa Rica tiene 26 menciones, Uruguay tiene 30 menciones, ¿ya? Y siendo Uruguay uno de los países más antiguos en regularse constitucionalmente, están disgregadas a lo largo de la Constitución. No es que haya un capítulo de los partidos políticos, tampoco hay uno que sea especialmente definitorio de los partidos políticos, pero sí habla de sus incompatibilidades, de los derechos, de las obligaciones y de la regulación de su participación electoral, ¿no? En Chile, ¿ya? ¿Qué nos ha pasado en Chile? En Chile tuvimos del 70 al 73 estuvieron mencionados, y en la Constitución del 80 tiene un acercamiento difícil con los partidos políticos por la desconfianza que tiene la Constitución del 80 a los partidos políticos. Pero después se introdujeron algunas reformas, bueno, especial en las reformas del 89 y después algunas en el 2010, ¿no? Tiene 50 menciones, pero 15 son del corazón de los partidos políticos, porque el resto se introdujeron ahora para el proceso constituyente, ¿ya? Que se habla mucho del rol de los partidos políticos, ¿ya? Y se habla aquí de las obligaciones de los partidos políticos no podrán intervenir en actividades ajenas a las que les son propias, ni tener privilegio alguno o monopolio de la participación ciudadana. Tiene que tener sus nóminas públicas, no públicas, pero nóminas registradas en el servicio electoral para que sus afiliados las puedan ver, y prohibición de financiamiento extranjero. Hay algunos aspectos organizacionales, como la contabilidad de los partidos políticos debe ser pública y son incompatibles. Por ejemplo, está la incompatibilidad de los dirigentes gremiales con
con las mesas directivas de los partidos y tiene la supervisión del CERVEL, ¿ya? Hay normas de democracia interna, hay una dimensión electoral que está principalmente vinculada a la regulación de primarias, cuando se establecieron las primarias en la Constitución, y el principio y valores se dice expresamente que deben respetar el sistema democrático y que no pueden realizar actividades contrarias a ellos y se les declara, la sanción es ser declarada inconstitucional o una organización ilícita, ¿no? Y para terminar, ¿verdad?, me gustaría tener otras consideraciones con respecto a como lo duro o el engranaje duro que tienen las menciones en la Constitución, que son los incentivos al funcionamiento de los partidos, que también pueden estar en la Constitución o no, ¿ya? Y aquí especialmente son las leyes electorales. Las leyes electorales tienen quizás se le llama como ingeniería constitucional, tienen quizás el poder más grande de hacer cambios rápidos en el comportamiento de los partidos. Y algunos sistemas electorales tienden a la disciplina, otros tienden a la personalización de las candidaturas, ¿verdad? Otros tienden a coaliciones, otros fraccionan el sistema político, el sistema de partido, etc. Otro es la participación electoral de la ciudadanía con respecto a los partidos políticos y cómo potenciar un mejor vínculo, un vínculo más programático con los partidos políticos. Yo a esto le estoy dando una vuelta en este minuto, no tengo una respuesta clara, pero creo que es uno de nuestros desafíos en la actualidad con nuestro sistema de partidos. No solamente nosotros, el mundo tiene un problema con la representación de los partidos políticos, y esto me hace pensar en qué rol tiene la democracia directa también, o la participación, porque la dimensión participativa de la democracia puede ser por democracia directa, que son plebiscitos, o el voto, en el ejercicio del voto, y una dimensión participativa que es más deliberativa, como cabildo, presupuestos comunales, etcétera. Y muchas veces se le ha criticado porque esto podría reemplazar las instituciones representativas y ser como un enemigo de los partidos políticos. Y mi invitación es a pensarlos más como un complemento, como mecanismos que acercan a la ciudadanía a sus instituciones representativas. Y el desafío de la Constitución entonces es introducir este tipo de mecanismos en la Constitución, de manera complementaria con los partidos políticos, ¿ya? De la mano con los partidos políticos y no como un reemplazo de los partidos políticos. Ahí me voy a quedar, espero no haberme pasado. Gracias, Cristina. Gracias por la presentación también, muy esquemática. Sirve harto para ir poniéndole también fecha, historia y comparación, ¿cierto? Sigue entonces después de ti Rodrigo Arellano. Adelante. Muchas gracias, Javier, por la presentación. Bueno, en primer lugar quería agradecer a la Fundación Konrad Adenauer por la invitación y por supuesto también al Centro de Estudio del Desarrollo. Y la verdad que me encuentro muy contento y feliz de poder compartir este momento de reflexión junto a Cristina y César. Creo que son momentos demasiado relevantes en la historia de nuestro país como para darnos los espacios para conversar, reflexionar en cuanto al modelo de democracia, a los valores democráticos, a los actores democráticos, y creo que el minuto amerita justamente estos espacios. Así que muchas gracias también a ustedes, y a Leonardo y a Claudio por la presentación y la invitación. Yo, al igual que Cristina, como soy hiper desordenado, también quería hacer una pequeña presentación, pero es más que nada para guiarme por ciertos aspectos de orden y no desordenarme, y reflexionar un poquito bajo un cierto criterio más argumentativo. Resulta imposible en el minuto
en el Estado moderno y en las democracias actuales, imaginarse los sistemas democráticos sin la participación o sin la existencia de los partidos políticos. Es como una relación y necesidad. Por lo tanto, creo que es demasiado importante repensar el rol, porque ellos cumplen demasiadas funciones en nuestros sistemas políticos. Ya lo mencionaron al comienzo, no solamente estructuran y transmiten la opinión pública, nos sirven para representarnos, para organizarnos, nos sirven para comunicar también las demandas a los poderes públicos, las demandas ciudadanas. Han sido canalizadores de eso no solamente en el último tiempo, sino que también durante toda nuestra grande hechos históricos. Propician el control también, el ejercicio del control, forman parte también de este control político que debe darse en el ejercicio de la autoridad política. Sin duda que influyen también en la dirección de las opiniones de los ciudadanos, la desarrollan, la orientan y tratan de influir, por cierto, en ella, como mecanismo para alcanzar también el poder. Los partidos políticos son un canal aglutinador para alcanzar el poder. Pero como una buena relación que sea entre la ciudadanía, lo público, el Estado, esta relación necesita de espacios y necesita de momentos de reflexión. Particularmente por dos cosas. Primero por su rol, porque bien lo decía Cristina, los partidos políticos son personas jurídicas, desde un punto de vista un poquito más técnico, pero también son instrumentos en función del bien común, de que el Estado pueda entregar a la ciudadanía elementos para que pueda desarrollarse tanto material como espiritualmente. Por tanto, cumple un rol fundamental en la función del Estado como articulador y como elemento que colabora para alcanzar el bien común en su representación y canalizador. Y no ha estado exenta esta relación de complemento del Estado de periodo de crisis. Me equivoqué en un año, era 1891, 1973. Han sido crisis profundas, probablemente de nuestro sistema democrático. Probablemente si tuviésemos la academia o cualquier otra criteria research funcionando en ese minuto, perdón, la autorreferencia, o el panel ciudadano de la Universidad del Desarrollo, es probable que la valoración de los partidos políticos y de la confianza de la ciudadanía en ellos también estaría en niveles más bajos de lo que nosotros para el funcionamiento democrático, social y civil esperamos. Por lo tanto, esta relación sociedad, partido político, Estado no está exenta de miradas críticas. ¿Qué sucede en la actualidad? En la actualidad, bien lo sabemos todos y no es lo que nos convoca hoy, pero hay que hacer referencia a ello. Estamos en un minuto particularmente de Chile. Yo voy a hacer referencia básicamente al sistema de partidos políticos en Chile, de profunda crisis de confianza, una crisis que no solamente viene desde octubre de 2019, sino que viene particularmente de mucho tiempo atrás, en que la ciudadanía, de alguna otra forma, se ha ido alejando de los mecanismos tradicionales de participación política y de representación política de voluntades, y eso ha establecido ciertos efectos colaterales en la relación ciudadano-partido político. Mayor desconfianza, valoración negativa, o bien uno le pregunta a la ciudadanía y probablemente todas las instituciones vinculadas a los partidos políticos, entiéndase, partido político propiamente tal, gobierno, que tiene vinculación directa, Congreso, vinculación directa, no goza particularmente de buena salud con la ciudadanía. Por lo tanto, vemos un momento de mucha desconfianza de la ciudadanía, en que probablemente una de las explicaciones, porque esto es un fenómeno que responde a varios elementos multifactorales, puede ser a lo que yo denomino como un proceso tectónico de placas que se han ido rompiendo particularmente en los últimos 10 años. ¿Y por qué hago alusión a los últimos 10 años? Porque justamente en lectura de este proceso de desconfianza, nuestro sistema político
de partidos ha tenido profundos cambios en la forma en cómo se vincula a la sociedad. Cambio de sistema electoral de voto voluntario, perdón, de voto obligatorio a voto voluntario. Nuevo sistema de financiamiento después de la crisis de financiamiento en el año 2015, 2013. Incorporación de nuevas reglas de elección, por ejemplo, incentivo al voto femenino. No va a hacer análisis valórico de cada una de estas reformas, pero quiero hacer mención a que de alguna otra forma han cambiado las reglas del juego en torno al entorno que administra o impacta a los partidos políticos. Nuevo sistema electoral. Pasamos en la última elección parlamentaria de un sistema binominal a un sistema proporcional con una nueva conformación también del Congreso. Aumentó el número de parlamentarios, tanto de diputados, de senadores, y cambió, como dije anteriormente, la forma de hacer la política y el financiamiento también de ella. Eso ha generado volatilidad y poca participación, es decir, más personas que votaban por un partido político determinado se han ido cambiando a otro partido. Volatilidad en aumento. De hecho, la última elección de constituyente, la que César formó parte, es la elección con mayor volatilidad en la historia de Chile, desde que hay registro, por cierto. Es decir, que personas que votaban tradicionalmente por un bloque o por un partido no lo hicieron en esta oportunidad. Y ahí a eso le tenemos que ir sumando, además, también un incremento en la poca participación de las personas. Yo sé que en la última elección hemos tenido un fenómeno distinto, que es el fenómeno de la pandemia, que de alguna forma restringió la participación de algunos sectores de la población, pero este fenómeno se ha ido manteniendo en el tiempo. Bueno, no voy a hacer alusión a la última elección de gobernadores, porque si no nos podemos poner a llorar todos juntos, pero recordemos que no llegó ni siquiera al 20% de las personas que estaba habilitada para sufragar. Y el resultado de las últimas elecciones, particularmente las de constituyente, dio una señal de alerta relevante para las clases políticas y la élite política tradicional, que forman parte de los partidos políticos, en que hubo, lo que dije anteriormente, una volatilidad importante, pero a movimientos más ciudadanos. Es decir, ya la volatilidad no se dio entre partidos políticos, sino que se dio entre partidos políticos y la ciudadanía. Recordemos que el proceso constituyente incorporó nuevas normas electorales a las que no estábamos acostumbrados. Cuotas de salida, una participación o más facilidad para participación de independientes que no existe en plano en el Congreso, y la incorporación también de un porcentaje de los 155 constituyentes a los pueblos originarios. En nuestra Constitución actual, los partidos políticos están consagrados básicamente por dos razones. Una, porque colaboran con lo que yo dije anteriormente, y bien dijo María Cristina, en el bien común, instrumentos para colaborar en la función del Estado al bien común, y además porque son personas jurídicas de derecho público y tienen un rol o un espacio dentro de la Constitución. Están consagradas justamente en dos partes. En el artículo 19, número 15, como dijo María Cristina, en el derecho a asociación, que hace alusión específicamente al rol que le corresponde a los partidos políticos, cómo se conforman, su definición, sus restricciones y los principios sobre los cuales debe de alguna otra forma imperarse el ejercicio de ellos. Libertad de opinión, pluralidad y libertad de asociación, que nadie esté obligado a participar. Pero existe una serie, además de normas estructurales, de leyes orgánicas, que regulan su funcionamiento y complementan el rol que tiene la Constitución en esta lógica. Es decir, la Constitución plantea de alguna otra forma el marco genérico. A mí me encanta el fútbol, así que siempre hablo en género político, el rayado de cancha donde se tienen que manejar los partidos políticos, y entrega a otras normas complementarias el detalle de su función y de la forma en que se interactúan dentro del sistema político. Los requisitos para establecerse, el número mínimo de miembros, las formas de financiamiento y bueno, sistema electoral, por cierto, que fue las cosas que hice alusión anteriormente. Por lo tanto, estamos en presencia de una participación de carácter breve dentro de la Constitución, entregada a las
distintas normas que de alguna forma complementan la constitución política del Estado. Esto tiene cierta lógica dentro de los tipos de constituciones. Nuestra constitución actual es de características breves, hace alusión o menciona a las instituciones políticas sin establecer efectivamente el desarrollo largo de ellas, porque lo hace en normas que la van complementando, con la lógica de que eventualmente sean las futuras generaciones que puedan de alguna otra forma decidir ciertos aspectos de carácter más intrínseco o más de funcionamiento de las instituciones, y de alguna otra forma permitiría el autogobierno o la autodeterminación de las futuras generaciones, estableciendo, por cierto, el marco de restricción o el marco de movilidad que deben tener las instituciones políticas más relevantes, gobierno, Congreso, Contraloría General de la República y partidos políticos, sin haber un capítulo, como dijo María Cristina, especial para los partidos políticos. Esa es la Constitución y la legislación actual. La Constitución del futuro, que es lo que nosotros nos juntamos a discutir, o más bien, ¿qué espero yo? En el fondo, esta es también la pregunta que nos hace la invitación el día de hoy. Yo creo que lo relevante, y acabo de hacer alusión a ello, es tratar de mantener un concepto constitucional de los partidos políticos, incorporarlos dentro del proceso constitucional y establecer dentro de la discusión una lógica de participación, dado el fin al cual está establecido y dado la función pública sobre la base que tiene razón de existencia en los partidos políticos. ¿Qué pasa con el funcionamiento, el financiamiento y las leyes propiamente tal, o el desarrollo más largo de ellos? Yo creo que el actual sistema, y es una visión mía, permite una articulación correcta del rol que tienen los partidos políticos dentro de la política. Me parece que si bien uno puede hacer alusión a un artículo determinado, a un par de artículos, o eventualmente a un capítulo, si así lo van a establecer la Comisión Constituyente, en el cual César me imagino que tendrá una opinión un poco más desarrollada que la mía, creo que es importante dar un espacio para que efectivamente los temas de funcionamiento, financiamiento, conformación, sistema electoral, estén entregados en normas y no dentro de la Constitución, porque las constituciones, como ya sabemos nosotros, requieren o tienen una dificultad mayor para adaptarse a los cambios sociales. Puedo seguir ahí ganando la historia. Dale. Por lo tanto, a mí me parece que la discusión nuestra o el modelo actual de cómo está establecido el funcionamiento de los partidos de la Constitución tiene una mirada adecuada a lo que establece o a lo que debe ser para adelante. Donde yo, César, centraría, ojalá, la discusión, y eso en el fondo aquí como usted va a ser el hombre llamado de alguna otra forma a canalizar nuestra inquietud, yo creo que va a ser fundamental un análisis de ciertas estructuras que, si bien de alguna otra forma no impactan de manera directa en el eje central de funcionamiento de los partidos políticos, sí gravitan en él en la forma en que se desarrollan. Me refiero, por ejemplo, al sistema electoral o la participación de los ciudadanos. Tenemos que discutir si estamos de acuerdo con incorporar, y esa discusión se está dando, el voto obligatorio, volver al voto obligatorio con inscripción automática, o la cantidad de parlamentarios que vamos a tener que elegir, o el número en el Congreso, o el sistema unicameral o bicameral. Me parece que esos aspectos, que si bien no están dentro del funcionamiento orgánico del día a día de los partidos, creo que van a impactar mucho en el funcionamiento de ellos. Y de alguna otra forma, en la medida que recuperemos alguna de estas funciones fundamentales y logremos reencantar a la ciudadanía con la participación política, otra vez el rol de los partidos políticos va a ir recobrando paulatinamente la categoría o el umbral o la ubicación que debe tener establecida en los sistemas políticos, que desde mi punto de vista es fundamental particular un sistema político, no solamente el funcionamiento, sino que una valoración positiva por parte de la ciudadanía de ellos. Muchas gracias. Según lo que habíamos señalado anteriormente, la tercera presentación corresponde a César Valenzuela, constituyente electo, quien es abogado también, con un magíster en seguridad pública. Muchas gracias, César, por acompañarnos, por aceptar esta
esta invitación a pocos días de que comience el trabajo en la Comisión Constituyente y gran desafío que tienen por delante quienes nos van a representar en esa instancia. Hola, buenas tardes. Yo no sé, está solucionado el tema, parece que ahí se nos metieron unos no deseados al seminario, pero eso Sí. está listo ya, ¿sí? Sí, o sea, puede ser que pues, la persona pueda entrar de nuevo, pero bueno, estamos con los cortafuegos. Perfecto. Bueno, muchas gracias al CED, a la Fundación Konrad Adenauer, por la invitación. Yo de alguna u otra forma tengo algún vínculo con el CED porque tengo varios amigos que son amigos del centro, pero además son colaboradores, entiendo también de varias publicaciones, así que yo agradezco la invitación. A mí sí me parece que estos espacios son tremendamente importantes para empezar a conversar temas de política. Ustedes saben de que el proceso constituyente se va a iniciar con lo que se ha denominado una hoja en blanco, y eso tiene harto positivo y hartos desafíos también, y parte de esos desafíos tienen que ver con la necesidad de organizarnos, porque estamos, todo lo que tiene que ver con el proceso de instalación, la reforma constitucional es muy básica en esas normas. Entonces la verdad es que hemos estado muy abocados a ver temas prácticos, de modo que cuando la convención comience a funcionar, lo antes posible podamos empezar a entrar en los temas de fondo, y no solamente hay que resolver temas reglamentarios, sino que una serie de cuestiones logísticas de funcionamiento también son materia de esto. Yo les pido las excusas por no traer algo tan preparado como lo ha hecho Cristina o Rodrigo. Yo soy más a la antigua, la verdad, yo pero con estos papelitos, y así he querido conversar con ustedes. Bueno, cuando me invitaron yo les comenté, la verdad que es muy difícil aventurarnos en cómo se van a abordar estos temas en la nueva Constitución. Tiendo incluso a pensar de que a pesar de que los partidos políticos podrían tener un interés muy particular sobre estos temas, no están muy desarrollados, no hay posiciones muy oficiales, por lo menos de mi partido en relación a esta materia. Yo soy socialista. Entonces nos hemos abocado más bien a otro tipo de discusiones. Y cuando me invitaron les comenté que lo que yo podía hacer es comentarles un poco la situación de los partidos, de cómo se ve en el desarrollo de la Convención Constitucional, y también cuál creo yo que fue la experiencia en campaña, que seguramente ahí, bueno, Rodrigo también podrá aportar sobre eso. Y en esa perspectiva yo lo primero que les quisiera comentar es que una de las cosas que a mí me llamó más la atención del proceso tiene que ver con lo que yo he denominado un cierto mito en torno a la figura de los partidos políticos, que lo vimos muy presente en el proceso de campaña, desde la ciudadanía, desde la queja de la ciudadanía hacia nosotros, pero también a lo largo de estas tratativas preliminares del proceso constituyente, también yo lo observo con mucha fuerza. Entonces existe yo diría que una especie de mito en torno al funcionamiento de los partidos políticos, a la estructura de los partidos políticos, y se nos tiende a uniformar como una especie de unidades cohesionadas con propósitos muy claros, muy sectarios. Y eso evidentemente que todo ese tipo de atributos nos generan un nivel de desconfianza importante. O sea, ese mito se produce a partir de un nivel de desconfianza importante que existe hacia nosotros. Y yo quiero hacer el punto que no es solamente desde la ciudadanía en general, sino que también desde otros grupos que han decidido concursar también en los espacios institucionales. Entonces, eso es bien complejo porque los partidos políticos
actuales al menos, yo creo que están muy lejos de esos atributos. Y no lo estoy diciendo como una forma de limpiar la imagen o de blanquear la imagen de los partidos políticos, muy por el contrario. Esencialmente, hoy día los partidos políticos y lo que nosotros podemos ver es que son justamente organizaciones que tienden a la dispersión. Que esta imagen de la máquina, con estructura, con procedimientos, con funcionamientos orientados a un fin específico, no es así. O sea, por el contrario, yo creo que teníamos creo que dos ejemplos de partidos con una línea más bien rectora clara, que era el caso del Partido Comunista de Chile y el caso de la Unión Demócrata Independiente, y creo que eso también se ha ido diluyendo con el tiempo. Lo hemos visto con las elecciones internas en el caso de la Unión Demócrata Independiente y también a propósito de otros sucesos que han acontecido también en el Partido Comunista. En el resto de los partidos, ni hablar, o sea, yo soy socialista. Ustedes comprenderán que se dice, hay un viejo dicho respecto de que donde hay dos socialistas hay tres lotes. Entonces, lo que nos dice la experiencia es que es todo lo contrario, de que los partidos tienden a una especie de dispersión interna, pero que yo no lo estoy atribuyendo en forma positiva, creo que muy por el contrario, que uno en realidad lo que lograría, lo que uno esperaría de una estructura partidaria es justamente que tuviese un marco dentro del cual posicionarse políticamente, que no es igual a la uniformidad, pero que evidentemente se generaran espacios claramente determinados de posiciones, de funcionamiento de los partidos políticos, y eso no es así hoy día. En la práctica eso no es así. ¿Y qué es lo que observo yo? Por el contrario, también esto lo digo no solamente desde candidato hoy día convencional electo, sino que también con una trayectoria militante importante. Yo tengo 32 años, pero participo muy activamente desde los 14 años en el Partido Socialista y me he vinculado de esa forma también creo que con el espectro político completo, particularmente los partidos con los que históricamente nosotros hicimos alianza, pero también con el resto de los partidos políticos. Y lo que yo observo muy por el contrario es que hay una despolitización de los partidos políticos. Y eso es tremendamente complejo, porque evidentemente es de la esencia de los partidos políticos tener discusión política. Y lo que uno puede observar, sobre todo en la estructura, no en la estructura nacional, sino que cómo va bajando esto a sus expresiones territoriales, que hay una despolitización de los partidos. Creo que también han ayudado en esa dirección una sobreparlamentarización de los partidos, que la discusión política al interior de los partidos ha quedado muy relegado a lo que sucede en el Congreso Nacional, o a lo que sucede en los actos del gobierno, cuando a los partidos políticos determinados les ha tocado formar parte de las coaliciones de gobierno. Observo también con harta preocupación, y esto bien generalizado, ojo, esto no es endosar responsabilidad a nadie en particular, sino que bien generalizado, cómo desde lo local, creo que para suplir el déficit de política también se ha avanzado en expresiones de asistencialismo. Entonces hay mucho interés por hacer política desde el reemplazo de la falta de servicios del Estado. Y esas no son las tareas de los partidos políticos. La tarea del partido político no es acercar con el servicio mismo al ciudadano las tareas que el Estado no hace o hace mal. Y lo que yo observo, que al menos en la dimensión más local, hay una tentación constante por validar, por hacer política a través del reemplazo del servicio del Estado. Y eso la verdad es que a mí me parece que es una situación bien compleja, lamentablemente muy generalizada también, sobre todo en los sectores más populares. Yo creo que también han influido en esta despolitización de los partidos políticos
el que creo de que sus estructuras, debilitadas por lo demás, pero sus estructuras están demasiado abocadas solo al trabajo electoral. Y en particular, en realidad es a una candidatura en particular, en concursar en una elección en particular, pero los partidos, el trabajo de los partidos políticos no es solo electoral, evidentemente. La esfera electoral es una esfera tremendamente importante para los partidos políticos, pero no es solo eso. Y lo que hoy día yo observo con bastante preocupación es que lamentablemente existe no solo que estén muy abocados, sino que prácticamente exclusividad a dedicarse a los temas electorales y de pronto no bajo la premisa de una propuesta política detrás de eso, sino que muy vinculado también a figuras individuales, muy en la línea de la estrategia del asistencialismo, y eso a mí yo les insisto que me preocupa. Creo que también la despolitización de los partidos o la desvinculación de los partidos tiene que ver cuando se hace el trabajo político, que es escaso. Creo de que se recurre mucho a la sobreideologización desde todo el espectro político. Y esa sobreideologización creo que también que va de la mano con este proceso de politización, porque yo respondo políticamente con teoría, con experiencia pasada, y mi vinculación con la ciudadanía lo hago desde esa experiencia pasada y no estoy reconociendo los intereses particulares actuales que tiene la sociedad hoy día. Entonces, tengo un déficit político por una parte, y cuando lo trato de suplir, lo suplo con el asistencialismo, y cuando hablo de política lo hablo desde la sobreideologización. O sea, creo que es un mal panorama el que nosotros hoy día estamos viviendo en materia de partidos políticos. Y ¿qué es lo que... ¿cuál es la importancia, yo creo, de poder revertir esta situación? Es que los partidos políticos, con todos los problemas que tienen hoy día, que yo creo que extremadamente crítico, porque estoy hablando de lo que yo he visto, y lo que he visto no solamente en la última elección, sino lo que vengo viendo hace al menos un par de años. Todo este proceso llama la atención a nuestra democracia porque los partidos políticos, a mi juicio, siguen siendo instituciones extremadamente relevantes para el sistema político. Y son extremadamente relevantes porque los partidos políticos representan proyectos globales, que es muy distinto al activismo. Yo no tengo nada contra el activismo, muy por el contrario, creo de que el activismo ha permitido poner en el tapete, poner en la agenda temas que son tremendamente importantes, muchas veces también a propósito de la falta de capacidad que hemos tenido los partidos políticos de hacer eso. Pero yo legitimo los activismos, pero los activismos, su particularidad es que son posiciones respecto a temáticas acotadas. Y evidentemente que hay temáticas acotadas que pueden conseguir amplios consensos en la sociedad. Yo siempre pongo este caso, el tema del animalismo. Yo soy uno de los que me autodefino como animalista, siempre les pido disculpas a los animalistas porque lamentablemente todavía como carne, y yo estoy disponible y suscribí así compromisos de protección a los animales en la nueva Constitución, y yo estoy seguro de que en esa temática voy a encontrar consensos que son muchísimo más amplios que la histórica política de alianzas que ha tenido el Partido Socialista. O sea, no me cabe ninguna duda. Pero eso es una versión muy acotada de la sociedad. Eso no permite generar una interpretación completa, global de la sociedad, que no es lo mismo que totalitaria, ustedes me van a entender con esto, pero los que participamos en partidos, tenemos un componente ideológico importante e interpretamos la sociedad de una determinada forma, que no quiere decir de que cada uno de nosotros sea dueño de la verdad ni tenga la razón absoluta. No tiene que ver con eso, pero tenemos una mirada global que no es sobre un tema en específico. Y las miradas globales
globales, yo creo que quienes representan y siguen representando aún todavía esas miradas globales son los partidos políticos. Y por eso es que es tremendamente importante reivindicar la labor de los partidos políticos. Ahora, creo que también esta atribución de interpretación global de la sociedad que se le entrega a los partidos políticos es bien contracultural. Porque hay, creo que, una tendencia propia del modelo de desarrollo a atomizar la demanda social, a atomizar las temáticas, a reemplazar en definitiva la labor de los partidos por activismos y por lo tanto también otro de los elementos que nosotros observamos es que el participar en un partido político tiene un elemento que creo que es básico también, que es muy distinto a lo que se plantea desde el activismo, que tiene que ver con renunciar a ciertos espacios de autonomía individual en pos de la construcción de un proyecto político más colectivo. O sea, yo creo que ninguno de los militantes, de que somos militantes que estamos participando de este espacio, podemos compartir absolutamente las posiciones, línea política que han hecho nuestros partidos. Evidentemente que no, porque eso serían ejércitos, serían dogmas. No, los partidos políticos son construcciones sociales, son construcciones humanas y son producto de razonamientos humanos. Pero uno cuando participa en un partido político, evidentemente de que renuncia a ciertos espacios de autonomía porque entiende de que hay un proyecto colectivo global que es más amplio que mi propia posición política individual. Y eso es contracultural. Porque eso creo yo de que se opone directamente a la lógica del individualismo, que generalmente nosotros hablamos del individualismo solo en términos económicos, pero el individualismo también tiene una esfera cultural que es importante y que tiene una manifestación política. Y el concepto del partido político se opone justamente a esa idea. La globalidad, el proyecto político colectivo, el hecho de ¿por qué me va a representar alguien en un espacio si lo puedo hacer yo directamente? Eso es contracultural, creo yo hoy día. Finalmente yo quisiera decir de que uno lo que... ¿Cuánto me quedan? ¿5? Ya, ok. De que con todo este escenario, con todos nuestros problemas, yo reivindico la labor de los partidos políticos. Nosotros mismos tenemos que hacer muchísimos cambios y mejorar para que esto se vaya mejorando. La desconfianza que hay con los partidos políticos no tiene que ver solamente con los partidos políticos, sino que la desconfianza en el sistema político en general, la desconfianza con la democracia. O sea, no es un hecho aislado el que se produce. Y hoy día lo que uno observa entonces de que hay un intento de empujar un clivaje que ya no es el clásico que al menos conocíamos en el último tiempo. O sea, este clivaje entre la izquierda y la derecha con todos sus matices, hoy día parece que está siendo reemplazado por un clivaje entre militantes e independientes, entre puros e impuros. Ese clivaje, a mi juicio, no puede ser más despolitizado, no puede contribuir menos al propósito político. Finalmente, respecto a lo que sucede con los partidos políticos y a propósito de lo que decía Cristina, sí, claro, efectivamente uno la regulación que ve a nivel constitucional de los partidos políticos en nuestro país queda de manifiesto de que hay una premisa de desconfianza que opera sobre los partidos políticos. La regulación tiene que ver con prohibiciones, la regulación tiene que ver con imponer la democracia interna, con la publicidad y la contabilidad, que está muy bien. Sí, eso no está en discusión, eso está muy bien, tiene que ser así, probablemente tenemos que profundizar sobre eso, pero en ninguna parte se señala el rol de los partidos políticos como elementos esenciales para la democracia. Entonces, no hay un tratamiento propositivo desde el texto constitucional hacia los partidos políticos. Ahora, yo solo para finalizar, creo de que los grandes responsables del Estado, de la despolitización de los partidos políticos, del desprestigio de los partidos políticos, somos nosotros mismos.
la norma puede mejorar mañana, puede cambiar mañana, pero si nosotros continuamos haciendo lo mismo que hacemos, evidentemente que esto no va a cambiar. Yo no quiero endosar la responsabilidad del estado del arte solamente a la regulación. Lo que sí uno esperaría de que nuestra regulación fuera más amable con la concepción que nosotros aspiramos de que sean los partidos políticos. Entonces, solo para redondear, para finalizar, creo que hay que volver a politizar los partidos políticos. Creo de que la norma tiene que permitir, efectivamente, obligar no solo a elementos procedimentales a los partidos políticos, sino que también obligarlos a su politización. Reconocer la relevancia que tienen los partidos políticos y como contrapartida, por supuesto, evidentemente que a nivel legal, bueno, igual a nivel constitucional también, se tienen que generar todos los instrumentos, todas las obligaciones que sean necesarias para mejorar sus estándares de transparencia, de probidad, de participación interna y de democracia interna también. Muchas gracias. Gracias, César, por tu presentación. Gracias también por la paciencia, ¿cierto? Hemos tenido varias preguntas también, mucha participación. Algunas de las preguntas que tenemos como que repiten un poco algunas cosas que ya han dicho, pero se las voy a volver a hacer para ir redondeando algunas cosas. Les voy a mencionar primero las preguntas que están como más personalizadas y luego las preguntas generales. Entonces les pido ir tomando nota. Esteban Smulevich le pregunta a María Cristina Escudero, dice, desde la experiencia constitucional comparada, ¿cuáles son las condiciones para una relación complementaria entre partidos políticos y participación directa de la ciudadanía? De manera como irónica, él pregunta, ¿puede el pueblo avanzar sin partidos políticos? Es una pregunta de Esteban para María Cristina. Mauro Galazo pregunta a María Cristina y a Rodrigo lo siguiente. Si pueden asesorar a un constituyente, por ejemplo a César, ¿qué recomendaciones harían respecto a los partidos en la Constitución? ¿Será bueno sobrenormar, sobreregular a los partidos de la Carta Magna? Un par de preguntas más. Carolina Reyes pregunta, por ejemplo, si es posible cambiar a un nuevo paradigma. Al parecer, según ella, los partidos políticos se arrogan una importancia que hoy ya no la tienen, a partir sobre todo del estallido social. Entonces, ¿es posible cambiar de paradigma? También Carolina pregunta cómo hacer una política libre de influencias, pensando también en aquellos vínculos entre partidos políticos y poder económico. ¿Es posible hacer una política libre de influencias? Bueno, preguntas sobre la representatividad, sobre la legitimidad. Cristian Parada dice, si existen antecedentes o experiencias comparadas de cuán legitimados pueden salir los partidos políticos después de un proceso constituyente, ¿cierto? Y pregunta también si es que existe la experiencia de bancadas o de miembros de la convención que luego de la convención se convierten en un nuevo partido político, en una nueva coalición. Y también Fernando Sepúlveda, la última pregunta, dice, sabiendo de los cambios de los últimos 10 años, ¿cierto? En reformas políticas, electorales, de transparencia, etc. ¿Será necesario profundizar en más cambios? Dice, ¿qué otras modificaciones desde su punto de vista pudieran realizarse, por ejemplo, de las reglas electorales para que el sistema de partidos aumente su nivel de legitimidad y sea reconocido por la ciudadanía? Buenas preguntas, ¿cierto? Les agradecemos su participación. Le quiero
proponer el mismo orden de la presentación, entonces que parta María Cristina, luego Rodrigo y termine César. Tienen un minuto, no, tienen 5 minutos aproximadamente para que puedan responder y puedan hilar estas preguntas que han recibido. Oye, pero no se puede en un minuto, son muchas preguntas. A ver, ¿qué condiciones tienen que darse para complementar la participación con los partidos políticos? Una bien simple, la participación tiene que darse dentro del proceso de toma de decisiones con los partidos políticos. Es decir, por ejemplo, una decisión legislativa donde participan los partidos políticos, ¿verdad? Pues que se incluya dentro de los pasos que hay que hacer para promulgar una ley, participación ciudadana. ¿Ya? Entonces la participación ciudadana no va por un carril separado haciendo cosas en paralelo, va entonces la discusión de los partidos y no se encuentran. Eso es una receta para el desastre, porque finalmente la participación ciudadana va a terminar rechazando a quienes toman decisiones sin escucharlos, pero si los involucras en el proceso de toma de decisiones, entonces pasa a ser complementaria, en forma incidente, ¿verdad? En algunas ocasiones puede ser hasta obligatoria, por ejemplo, un referéndum revocatorio de ley, cuando el Congreso hace una ley y la ciudadanía junta firmas y lo revoca, ¿ya? Eso tiene que ser tiene que ser conocido y ser parte del proceso legislativo, no como que de repente ocurrió, sino que debiese estar como una alternativa dentro de la Constitución, ¿ya? Si es que se opta por ese mecanismo, pero hay otro. Lo importante es que estén vinculados, ¿verdad? Es un mismo proceso de toma de decisiones en que participan ambos, ¿ya? Con distintos roles, ¿ya? Que están especificados en la Constitución. Puede avanzar la democracia sin partidos, y esto se vincula un poco a otra pregunta, que es si se puede cambiar de paradigma, pues ya que los partidos políticos están tan deslegitimados, ¿ya? A ver, el problema, primero, yo creo que esta respuesta siempre hay que hacerla en relación a cuál es la alternativa. ¿Cuál es la alternativa de no tener partidos políticos en un país? ¿Ya? Y yo veo que son dos alternativas. Una, que la autoridad se entienda directamente con la ciudadanía, y esa es la receta de la concentración del poder. ¿Ya? Es la receta de los sistemas no democráticos o sistemas híbridos, ¿verdad? Porque el rol de los partidos políticos por eso son importantes para la democracia. Olvidémonos de los partidos políticos que tenemos, veámoslo como en abstracto, ¿ya? Los partidos políticos que funcionan bien, su rol es que se representen distintas posiciones en la sociedad y que todas puedan participar en el proceso de toma de decisiones. Entonces, la discrecionalidad de la autoridad baja. ¿Por qué? Porque hay muchas organizaciones políticas, partidos políticos, que tienen un asiento en el Congreso y en las instancias que pongamos para la toma de decisiones. ¿Ya? Entonces, si eliminamos los partidos políticos, entonces eliminamos eso de golpe y una persona se entiende directamente con la ciudadanía, y es una receta de concentración de poder. Otra alternativa es como el asambleísmo, pero el asambleísmo tiene un problema de cantidad, ¿verdad? Tiene un problema de, bueno, ¿y cómo se toman las decisiones finalmente? Nunca terminas de tomar decisiones en un asambleísmo, ¿ya? Y entonces no hay que ver el tema de los partidos políticos como malo en sí mismo, en su naturaleza. Son agrupaciones humanas y que en un momento pueden estar funcionando muy mal, en otro momento, bueno, y tenemos que hacer algo como para que funcionen bien, porque su rol, su rol teórico, ¿verdad? Su rol en abstracto es necesario para hacer funcionar la democracia, ¿ya? ¿Cuán legitimado puede salir un partido político después del proceso constituyente, o si se pueden formar partidos políticos después del proceso constituyente? La experiencia de los procesos constituyentes en general se da por dos motivos. Uno es para consolidar estructuras de poder cuando han cambiado,
y otra es para resolver problemas de legitimidad en el sistema político, ¿ya? Por ejemplo, se cambian las estructuras de poder. Por ejemplo, cuando ganó Chávez las elecciones, ¿verdad? Fue porque el sistema de partidos colapsó y cambió la estructura de poder. Se reemplazó por el MAS, por el Movimiento Quinta República, etc. Lo mismo pasó con Correa en Ecuador en el 2009, con Morales en el 2006, cuando ganó Morales, ¿ya? Cuando eso ocurre, bueno, los partidos políticos están muy debilitados, ¿ya? Y bueno, en estas experiencias en particular, los liderazgos en el Ejecutivo han utilizado la Asamblea Constituyente para consolidar el poder de sus agrupaciones, ¿ya? No lo estoy viendo ni bueno ni malo, sino que es algo que ocurre porque ganan una mayoría, ¿verdad? Y deciden sobre un proyecto político, ¿ya? Pero eso no ha implicado formar necesariamente nuevos partidos, ¿ya? Y entonces los partidos políticos no necesariamente se forman porque llegan a la convención, ¿ya? Puede ser un pie de, puede ser un buen pie de entrada si es que se articulan y toman un proyecto político y logran hacer una idea, lo que hacen los partidos políticos, hacer una idea, tener una idea, por lo menos principios comunes, una ideología o algo, un programa de gobierno, etcétera, y puede ser un buen pie para empezar, pero también puede pasar que se fortalezcan los partidos políticos que llegaron ahí por las mismas razones, ¿ya? Entonces no hay una receta necesariamente, pero pensando en nuestra propia convención, en que llegó, por ejemplo, los independientes no neutrales y llegó también la lista del pueblo, puede ser un momento en el cual se agrupen. Ahora, pueden llamarse de la forma que quieran llamarse, ¿ya? Y no adoptar el nombre de partidos políticos, pero sí tenemos que tener claro que en el momento que se empiecen a organizar y empiecen a tener un rol público para la democracia, aunque no se llamen partidos políticos, se tienen que regir por las normas de los partidos políticos, porque ahí voy a contestar otra pregunta que parece que no la anoté, que es cómo hacer cómo hacer que no se vincule con intereses particulares, la política con intereses particulares. Y la verdad es que eso le puede pasar a un partido político, le puede pasar a un independiente, le puede pasar a cualquier agrupación que quiera representar, que le hagan lobby y bueno, y se permee porque le dieron como un incentivo, ¿verdad?, para ir hacia una dirección u otra. No es algo que le pase a los partidos políticos, claro, como en exclusivo. Le pasa a los partidos políticos porque están en una posición de poder en que hay grupos que quieren influir en ellos, pero en el momento que sean los partidos políticos y también hay un independiente y también hay una organización en formación que está en una posición de poder y que puede influir en una toma de decisiones, también le puede pasar, ¿ya? Entonces, la legislación la regulación del lobby, la regulación de la separación del dinero y la política, por eso el financiamiento de los partidos políticos, el financiamiento público de los partidos políticos es importante, ¿verdad? Todas esas son normas que colaboran en esta dirección. También, también la sanción social es importante, ¿ya? Pero no es algo solo de los partidos políticos, eso quiero recalcar, se hace para la función pública, ¿verdad? En cualquiera sea que lo esté haciendo. Y por último, ¿cómo legitimar los partidos políticos? Esa es la pregunta que todos los cientistas políticos nos hacemos. Estos son procesos, la deslegitimación de los partidos políticos es un proceso largo, ¿ya? Se trata de la confianza que tiene la ciudadanía con respecto a su accionar, ¿verdad? Así, y igual como son en las relaciones de amistad, cuando esa confianza se pierde, cuesta recuperarla, ¿ya? Y es otro proceso largo, ¿ya? Es un proceso que se hace a través del cumplimiento. Entonces tiene que cumplir su función durante un tiempo largo para relegitimar los partidos, ¿ya? Ha pasado en otras épocas de la historia de Chile, la deslegitimación, relegitimación, ¿verdad? Estamos en una deslegitimación de nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, después de los gobiernos radicales en el 52, cuando ganó
Ibáñez, ¿verdad? Eso fue un proceso de deslegitimación del sistema de partidos, ¿verdad? Y de la mano con otras agrupaciones no tradicionales, ¿verdad? Ibáñez ganó, y Alessandri trató de gobernar sin los partidos políticos, tampoco resultó, y finalmente los partidos de alguna manera reemergieron después de Alessandri con proyectos de cambios estructurales, ¿verdad? Y retomaron un nivel de legitimidad importante. Bueno, el resto de la historia la sabemos, ¿ya? Pero en el fondo sí se puede relegitimar los partidos políticos. Lo que pasa es que es un proceso, ¿ah? Un proceso. Puede haber incentivos que uno ponga en la Constitución, en las leyes, pero tiene que los partidos políticos tomar conciencia de ello. Súper. Gracias, María Cristina. Catalina, también les agrego la pregunta a quienes sigan. Pregunta como si el gran desafío es bajar al territorio las demandas ciudadanas. Al parecer es una falla quizás de la implementación de la política, a propósito de la última presentación de César. Entonces sigue Rodrigo y después César. Ahí sí, muchas gracias, Javier, estaba silenciado. La verdad que son varias preguntas y bueno, y se agradecen también la posibilidad para poder responderlas todas, así que voy a tratar de ir conversando y tratar de ir de alguna forma abarcando las distintas consultas. A mí la que más me gusta, porque creo que además tiene presupuesto, César, para ellos que nos contrate a mí y a María Cristina, independiente si está de acuerdo con la opinión de nosotros, de asesor suyo. Bueno, me ofrezco gratis si queréis, César, también para darte un apoyo. Yo hice esta consulta, César, la hice con compañeras tuyas, me junté con un par de futuras compañeras tuyas y la verdad que tiene razón, César, este no es un tema, los partidos políticos, seguramente por el entorno, por la temática, no es uno de los temas que más han conversado los constituyentes y me parece que es bien relevante empezar a darle vuelta, porque seguramente en algún minuto del proceso constituyente usted va a tener que abordarlo sin duda. Mi recomendación, si yo fuese asesor de César, y voy a usar la jerga que usó Mauro, es justamente no sobrenormar. Pero yo tengo una mirada particular que seguramente a lo mejor alguien no la puede. Yo no sobrenormaría muchas cosas de la Constitución. A mí me gustan las constituciones más pequeñas que las constituciones extensas, tanto en los partidos políticos, como en los derechos sociales, como en las instituciones políticas, porque creo que justamente en eso está la riqueza para que las futuras generaciones puedan autogobernarse, establecer, por supuesto, los valores, principios fundamentales en que se basa nuestro sistema político, que es lo que hace la Constitución fundamentalmente, pero dejar también el funcionamiento abierto a políticas públicas del minuto, del gobierno determinado, o a soluciones legislativas que es el Congreso del futuro. Que las futuras generaciones no se amarren con el proceso actual, que el proceso actual sin duda configure los próximos 30, 40 años en valores, principios, y si quieres también en límites. Pero el funcionamiento me encantaría que también las futuras generaciones tuviesen algo que decir y no nosotros de alguna forma los autorregulásemos o los sobreregulásemos a ellos. Por tanto, trataría ahí a decirle a César que ojalá no sobrenorme el tema de los partidos políticos. Yo sé que estamos en un minuto en que todo el mundo, y es una voz bien, que existe bastante voces en América Latina, sobre todo, porque somos democracias, entre comillas, un poquito más frágiles que otras quizás más instaladas, en que dan ganas de destruir los partidos políticos, porque no cumplen, o la ciudadanía ha sentido que no ha cumplido el rol articulador de las demandas, el rol de solucionar sus problemas, pero yo voy a mantener lo que la academia en general ha sostenido de manera casi unánime, que los sistemas democráticos, los sistemas políticos estables, se sustentan en la existencia de buenos partidos políticos. Yo entiendo que es casi un elemento connatural a las democracias, la existencia de los partidos políticos. Por tanto, trataría de ver cómo mejorarlos y cómo mejorar el accionar de ellos. Fernando hablaba de qué reformas electorales, y nos preguntaba Fernando, qué reformas electorales se adicionarían, porque yo dije anteriormente, tuvimos un movimiento tectónico de las reglas del juego para los partidos políticos, a raíz justamente que habíamos visto que en los últimos 15, 20 años esta
volatilidad que habían tenido los partidos políticos desde el retorno a la democracia versus Latinoamérica había sido de manera súper positiva para Chile. Las instituciones eran súper admiradas, pero a partir de los años 2000 empieza una separación de la sociedad civil y los partidos políticos, surgen movimientos sociales que representan, César sabe perfectamente a qué me refiero, él fue parte también de un movimiento social que encarnó ciertas demandas de la sociedad frente a la incompetencia de los partidos políticos de la época. Entonces, yo creo que aquí la gran reforma a los partidos debe ir por dos líneas. Una, repensar quizás las reformas que se realizaron en el 2016. Promover la participación, aumentar los niveles de participación para darle legitimidad al sistema. Yo no soy tan partidario de volver al sistema obligatorio de voto. Creo que hay otros mecanismos que pueden facilitar la participación de la ciudadanía. Voto electrónico, discutamos sobre eso, voto electrónico, voto a distancia, voto por correo, pero aumentar la participación. Repensar la configuración del Congreso, el número y el número de cámaras. ¿Será razonable a lo mejor tener 2 cámaras o una? ¿Será razonable mantener 155 diputados y no los 120 que teníamos anteriormente? Lo siento, porque el número se aumentó también en base a intereses políticos. Y finalmente, también repensaría, y ahí lo dijo bien Cristina, la función que están haciendo los partidos políticos hoy en día, el actuar político de ellos, aumentar el diálogo, aumentar los resultados, mejorar su función. Es inconcebible, y aquí va a ser como un resumen gráfico, es inconcebible que los partidos políticos lleven 16 años sin entregar una solución al tema de pensiones, pero sí se ponen de acuerdo 3 días en aprobar un feriado adicional al que teníamos establecido. Esas son las cosas que no le hacen lógica a la ciudadanía y que las cuales de alguna u otra forma aumentan esta brecha de tensión. Y yo voy a seguir defendiendo el rol de los partidos políticos. Alguien ahí, Karina, dice que no tuvieron ninguna relevancia en el proceso actual. Yo creo que sí, fíjate. Yo creo que parte del proceso actual fue a raíz de que la gran mayoría de los partidos políticos pudieron ponerse de acuerdo en una solución institucional a la crisis de octubre del 2019. La gran mayoría, porque hubo partidos que no quisieron formar parte. El Frente Amplio y el Partido Comunista no formaron parte de ese amplio acuerdo que reunió a todos los partidos políticos y buscaron una salida institucional, como es el proceso constitucional que estamos llevando ahora adelante, y lograron una canalización a este proceso. Así que, de alguna otra forma, yo valoro parte del proceso en el rol que tuvieron los partidos también en su minuto. Gracias. Vale, gracias, Rodrigo. Entonces le toca ahora de cierre a César. Gracias, Javier. Miren, yo creo que a la pregunta si es posible una democracia sin partido, yo tiendo a pensar y bajo la advertencia de que a lo mejor estamos pecando de conservadores. Bajo esa advertencia, yo tiendo a coincidir con Cristina y con Rodrigo de que no, de que las democracias los partidos van a persistir en las democracias. Pero advierto que a lo mejor estamos siendo conservadores, porque tampoco lo imagino un escenario imposible donde no existan partidos, al menos tal como nosotros los conocemos hoy día. Pero de lo que sí yo creo que tenemos un riesgo inminente es de que a lo mejor no vamos a tener una democracia sin partidos, pero podemos tener una democracia con partidos muy disminuidos. Y eso está a la vista, o sea, la elección de convencionales, yo si no me equivoco, 1/3 de los convencionales electos son militantes de partidos políticos, con todas las ventajas y desventajas, por cierto, también que teníamos los candidatos a los partidos políticos. Es cierto, yo no tuve la plata que tuvieron otros militantes de partidos en mi distrito, pero tuve harta más que la que tuvieron candidatas que fueron electas por mi distrito con muchísimo más votación que yo, o con la del otro candidato que tenía mucho más plata. Entonces, claro, yo tenía cosas que te entrega la militancia. Tenía un equipo de concejales, amigos desde los que nos conocíamos de hace tiempo, que me ayudaban a hacer campaña, pero no fueron determinantes. O sea, fueron determinantes para mi elección,
pero no marcaron la diferencia, así como no marcó la plata, tampoco la militancia, la estructura de los partidos políticos tampoco marcó la diferencia. Entonces, claro, a lo mejor vamos a seguir teniendo la democracia con partidos, pero con partidos muy disminuidos, y yo creo que eso no es bueno. Y creo que esto también se relaciona con otra de las preguntas, si la convención va a ser un espacio también para la generación de nuevos partidos políticos. Y me tomo aquí de lo que dice María Cristina. Ya la elección de los convencionales generó fuerzas distintas, opositoras incluso, a los partidos políticos que fueron tremendamente exitosos. Dos claros ejemplos de eso, por supuesto, la lista del pueblo y también independientes no neutrales. Ahora, claro, no se llamarán partidos, pero tienen al parecer gran parte de las características de los partidos políticos. Lo que pasa es que si yo también opero y no me oficializo como partido político, eso también tiene ventaja, porque no me someto también al régimen de regulación que tienen los partidos políticos. No tienen la contabilidad pública, no hay mecanismos públicos que aseguren la democracia interna. Yo no quiero decir que ellos no los cumplan en absoluto, no tengo idea, no lo sé. Pero eso tiene sus ventajas. Entonces, a lo mejor lo que va a hacer la convención, y que yo ya lo veo hoy día, es que este proceso político que se cristaliza en la convención es un espacio donde evidentemente van a nacer fuerzas políticas. Lo que pasa es que muchas veces esas fuerzas políticas evitan intencionadamente, hay una deliberación expresa a no convertirse en partido político, porque la sola chapa del partido político, el solo título del partido político, ya es una carga de negatividad que no se está disponible a asumir. De hecho, de ese mundo también lo que yo he escuchado, por ejemplo, que a propósito nadie podría negar, creo yo, la relevancia que ha tenido el Frente Amplio en refrescar, en remover de cierta forma la política nacional. Pero a ellos justamente se les critica de que desencadenaron finalmente en un partido político, y como los partidos políticos, acuérdense que la imagen eran de estas estructuras casi dantescas, con procedimiento y con estructura uniforme, orientadas hacia casi intereses espurios. Claro, nadie quiere ponerse esa chaqueta. Entonces, ahí yo creo que podemos ir generando grupos políticos con niveles de influencia política tanto más importantes que los partidos políticos, sin que se llamen partidos políticos. Y eso tampoco es bueno, porque le insisto que, entre otras de las cosas, eso hace que ellos no se sometan al régimen de los partidos políticos, con lo bueno y lo malo. O sea, no tienen financiamiento público, que es lo bueno, ni lo malo es que también esto implica una serie de obligaciones que uno tiene que cumplir legalmente. Y en la Constitución mínima, que a propósito de lo que decía Rodrigo, yo también tiendo a pensar de que no hay que tener una Constitución que sobreregule las materias, sino que más bien tenga principios, temas generales. Ahora, la Constitución actual es mínima solo en algunos aspectos, pues ese es el problema. Porque hay otros elementos que los tiene perfectamente normados. Yo entiendo que aquí no me van a caricaturizar, pero vámonos al derecho de propiedad. Miren el derecho de propiedad. Está prácticamente con la redacción original. Uno de los derechos de propiedad más extensos que existe en la literatura mundial. Entonces, claro, yo también comparto la idea de los principios, de la base, de que las constituciones no se pueden convertir en trabas al cambio jurídico, al cambio social, como lo que ocurre hoy día, pero eso significa que es estándar para todo, no solamente para los temas que nos interesa dejarlo como mínimo. Con eso me quedo. Gracias, César. Gracias a todos, a todas por la participación. Gracias, Cristina, Rodrigo y César. Gracias también a la Fundación Konrad Adenauer. Disculpen las intervenciones que tuvimos
entre medio. En Facebook va a estar disponible el video, y en YouTube, luego de una edición que vamos a tener que hacer, ¿cierto? Va a estar disponible también en YouTube el día viernes de este seminario. Por último, dejarles la invitación. Nosotros vamos a continuar con este ciclo de debates en un mes más, para conversar sobre el Tribunal Constitucional el martes 27 de julio, para conversar de descentralización el martes 24. Ya estamos confirmando a los expositores y expositoras. Y también, no parte de este ciclo con la Konrad Adenauer, pero sí ciclo también sobre el debate constitucional el próximo miércoles 7 de julio, para hablar sobre naturaleza y territorio. También cómo podemos conversar constitucionalmente sobre naturaleza y territorio. Eso va a estar en nuestra página web y en los correos que ustedes van a recibir en las próximas semanas. Que estén bien, muchas gracias y saludos, que tengan una buena tarde. Chau, chau. Adiós, buenas tardes, que esté muy bien. Adiós. Chau, chau. Gracias.